Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y terminamos la historia de 3 partes, El Ojo de Anket, con el número 12 del All-Star Squadron. El juicio final empieza al alba. La portada, también ilustrada por Joe Kubert, nos muestra al villano revelado al final del capítulo anterior, Anton Hastor, parado frente a Hawkman y los demás miembros del escuadrón. Evidentemente se encuentran dentro del ojo, y también es evidente el hecho de que Kubert no está usando referencias, ya que el traje del villano también difiere con el que se presenta en el interior del número. Otro detalle importante es que Hawkman está rodeado de una aura blanca y está hablando, por lo tanto es una portada con diálogo. Con la intro para el lugar, el cómic empieza con Hawkman y el resto del All-Star Squadron no capturado, es decir, Shining Knight, Firebrand, Johnny Quick y Liberty Bell, regresando a Washington desde Pensilvania, mientras el primero les cuenta lo que notó en la foto de la casa del profesor Napier en el número anterior, el rostro del hombre que vio morir cuando se convirtió en héroe por primera vez. Lo que nos lleva a un flashback que asimismo es una recapitulación de la primera historia de Hawkman presentada en Flash Comics número 1. Por eso no lo mencioné en ninguna de las historias hasta ahora. Esto es algo que Thomas hará a lo largo de todo el All-Star Squadron. Enlazar historias nuevas con la de los cómics originales y usarlas para reintroducir a estos personajes a nuevos lectores, lo cual evolucionará en los últimos números de esta serie, los cuales algunos de ellos ya hemos visto en el canal, como el origen de Atomo, Johnny Quick, Liberty Bell, etc. Y en la serie regular de Orígenes Secretos que encabezará el escritor, también de los cuales hemos cubierto varios capítulos. Cuando solo era un curador de armas y científico investigador, Carter Hall recibe una daga egipcia de su amigo, el profesor Jim Rock. Al tocarla, Hall colapsa y revive su vida anterior como príncipe Khufu del Antiguo Egipto. Y como el cómic era de los 40, a pesar de estar situado en el Antiguo Egipto, todos los personajes son blancos. Supongo que no puedo culpar a Thomas por tratar de mantener esa continuidad también. Khufu y su amada Shayera fueron asesinados con la misma daga de cristal por el enemigo del príncipe, el sacerdote traidor Hatset, que organizó una revuelta cuando el gobernante se negó a compartir con él los secretos de la magia. En la historia original era ciencia antigua, siguiendo esta onda conspiranoica que los antiguos egipcios de alguna forma tenían tecnología más avanzada que la moderna que quedó perdida en el tiempo, tanto que incluso los contemporáneos de la época la confundían con magia. Prefiero la versión moderna que sigue con la temática mística de la reencarnación. En el momento de su muerte, Khufu lanzó un conjuro para que los 3 presentes se reencarnasen en el futuro y pueda vengarse de su propio asesinato. No veo mucha gente mencionar que Hawkman es el Crow original, hasta el punto de la temática aviaria. En la ciudad de Nueva York moderna, Carter despierta de la experiencia e intenta convencerse de lo que acaba de sucederle no es real. Pero inmediatamente después, durante un paseo para aclararse la cabeza, conoce a Shiera Saunders por primera vez, mientras este está huyendo de un accidente eléctrico mortal en el metro de Nueva York. Tras asegurarse que ninguna persona entre las plataformas electrificadas que ya clamó la vida de todos los que se encontraban adentro de los vagones, Carter le cuenta a ella de su experiencia extracorporal, y Shiera le comparte que también ha estado siendo plagada por sueños sobre su vida anterior. Con la confirmación de que su visión era cierta, Carter fabrica alas y un cinturón de noveno metal, un material descubierto por él en sus investigaciones con propiedades especiales como la negación de la gravedad, todo impulsado gracias a los conocimientos de su vida pasada. Las decisiones que Carter ha tomado durante toda su vida como experimentador y coleccionista, incluso la selección de estas carreras, eran la mano de Khufu, por ponerle un nombre, su yo previo actuando como el destino, para encaminarlo a una posición donde pueda tomar venganza contra Hatset en esta nueva reencarnación. Otra corrección en comparación con la historia original es el por qué Carter elige la figura del halcón. El Flash Comics número 1 era porque quería tomar la forma del dios Anubis. Supongo porque Anubis era el único nombre de dios egipcio que Gardner Fox conocía, dado que el halcón era el animal de Horus o Ra. Anubis era un chacal. Pero el problema que tengo con esta nueva recapitulación es que no la reemplaza con nada. No te dan una nueva razón más lógica de por qué toma esta imagen. Simplemente se le canta porque lo vio en un sueño. Haciéndose llamar Hombre Halcón, se dispone a encontrar la fuente de la perturbación del metro. Otro agregado que me gusta es que vemos una tira de cuadros que tiene a Carter practicando y acostumbrándose a volar. En el original simplemente lo lograba por los conocimientos de Khufu. Esta forma le da un poco más de agencia a su personalidad moderna. Aunque es difícil determinar qué tanta falta de control tiene sus acciones, cuando el que lo controla es su yo pasado. Técnicamente no es una fuerza externa lo que le impulsa, sino una interna. Es el mismo, pero otro él. Hay una discusión interesante ahí que futuros escritores tomarán. El sentido del yo de los halcones difuminándose por sus vidas pasadas. Es una de las cosas que más me gusta de los personajes. Armado con un bastón, Hawkman pronto localiza el laboratorio del Dr. Anton Hastor,
un electricista extraordinario que inventó una máquina para controlar relámpagos a lo largo del mundo después de que aprendió que era la reencarnación del antiguo sacerdote Hat-Set. Hal se da cuenta de todo esto porque Hastur estaba monologando solo, como hace uno, y destruye el equipo para detener sus planes, mientras Hastur escapa apresuradamente agitando el puño por venganza por haber perdido años de trabajo. Sabiendo que sus nuevos enemigos habían vuelto nuevos cuerpos, Anton secuestró a Shiera para usarla contra Hawkman. En el original había usado un hechizo de niebla hipnosis extraña para invocarla telepáticamente, porque si no se dieron cuenta, los cómics de los 40 eran raros. Armado con una ballesta y una capa del noveno metal, el héroe helado regresa a la guarida del villano, donde encuentra a Shiera preparada en un altar de sacrificios. Acá, correctamente, usan a Anubis como el dios de la muerte, mientras que en el original era una deidad inventada. Aunque de nuevo cae en el problema de la cristianización de otros panteones, volviendo al dios del inframundo una fuerza antagonista cuando realmente Anubis está lejos de ser el diablo. Carter arroja la capa sobre Shiera para protegerla de una versión más pequeña de la máquina de relámpagos original, haciendo canónico que el noveno metal no transmita la electricidad, otra cosa que agregar a las múltiples propiedades que el material posee. Tendremos que hacer una lista para ir actualizándola a lo largo de los años, porque créanme, se va a poner bastante alocado. Y luego le dispara a Hastur con la ballesta cuando el doctor iba a agarrar un arma. Último cambio en comparación con la historieta original. En ella, Carter simplemente le disparaba, lo mataba a sangre fría, porque su código de no matar no había sido establecido todavía. De manera similar a Batman, el personaje todavía no estaba completamente concretado y desarrollado. Esas primeras apariciones se sienten muy desconectadas del resto de sus historias. Ya al año de sus debuts se sentían como personajes completamente diferentes. Esto mantiene la continuidad, pero protege mejor las características de Hawkman. El laboratorio y la propiedad de Anton son destruidos cuando él cae contra su propio dínamo, lo que hace que se descontrole y prenda fuego el lugar. El criminal queda aludiendo que encontrará la forma de no morir con su último aliento. Eso también estaba en el cómic original, pero Hastur jamás regresó hasta esta historia 40 años después de Flash Comics número 1. Lo que vimos la vez pasada y esta es técnicamente la segunda aparición de Hat-Set y su reencarnación. Supongo que también es por eso que se le dio tanta reverencia al retorno del primer enemigo de Hawkman. Es su primer retorno. Y como corresponde, toda esta historia está narrada visualmente como si fuera un flashback. Pero parece que a medida que fue pasando, Adrián González tomó decisiones diferentes. Por ejemplo, cuando arranca decide que cada cuadro va a tener diferentes decorados en las puntas, otro para agregar a la colección, dicho sea de paso. Pero como esto se fue extendiendo unas cuantas páginas, decidió que para qué hacerlo en todos los cuadros si podía hacerlo en las 4 puntas de las páginas. Así que se mantiene así, a excepción de cuando hace cortes intermitentes entre lo que está narrando Hawkman y lo que está pasando en tiempo presente. Las fotos que encontraron en la casa de Napier fueron tomadas antes de aquel encuentro, pero con el hombre que cayó del ovni siendo parte de un grupo del que Hastur formaba, más el ojo siendo capaz de contrarrestar el metal de los halcones, le es indicio suficiente a Carter de que hay alguna conexión entre el supuestamente fallecido y la nave que ha aterrorizado el mundo en las últimas 24 horas. Y un recurso que se empieza a utilizar a partir de ahora es el uso muy inteligente de la silueta. Mientras los héroes están haciendo este recorrido es de noche y los cielos son violeta. Pero no es necesario tener que dibujar a todos los personajes corriendo todo el tiempo cuando se puede dar a entender lo que está pasando y de paso hacerlo con tinta negra para que la noche se mantenga firme. El escuadrón llega a una bulliciosa base militar en la costa este preparándose para darle pelea al invasor. La conversación entre Johnny y Libby muestra otro agujero en la historia del falso alienígena. Clamó ser de Próxima Centauri, pero Próxima Centauri no es un planeta, es una estrella. Aunque no completamente fuera la posibilidad en un mundo de superhéroes, es realmente difícil que una bola de fuego y gas dé a luz a una especie alienígena como esa. El nombre de la hermandad binaria que le dieron al androide es porque el sistema solar que dicha estrella forma parte tiene 2 soles. En el centro de la base, Roosevelt y Churchill los reciben con la noticia de que han rechazado la oferta del eje de cooperación contra la amenaza alienígena sin el tiempo para poder negociar un trato más razonable. Y pasamos a la segunda parte del cómic, Malicia para Todos, que nos regresa al final del número anterior. Anton Hastur revelando su presencia y el comando del ojo volador a Hawkgirl y el átomo. Repitiendo el último diálogo y todo, incluía una línea que me llama la atención. Hawkgirl se sorprende de la presencia del criminal porque, acorde a ella, lo vio con una flecha de ballesta sobresaliéndole de las costillas. No lo hizo. Shiera estuvo inconsciente durante todo el encuentro original. Usualmente lo dejaría pasar dado que es un detalle insignificante de un cómic que cuando esta historia salió ya tiene más de 40 años, hoy en día 80, y Carter totalmente pudo contarle la historia completa una vez que ella se volviera una superheroína, pero recapitulamos esa misma historia en este mismo número y vemos que ella no vio nada.
y con esto se vuelve a introducir en cuerpo completo a Hastur. Si bien este vuelve a ser el mismo recurso que se viene utilizando, se suma el hecho de que es el primer cuadro de este nuevo capítulo, así que igual hubiera sido grande. Anton lo felicita por haber logrado escapar de la celda y se pone a regodear un poco, hasta que Atom se lanza contra él, pero es derribado con una onda psíquica. Desde su último encuentro, el Doctor modificó su propio cerebro tecnológicamente. Holy shit, you're an android. How did you even do that? I took my brain out and put it into this body. How? How did I do that? Su injerto craneal que analiza las ondas cerebrales de la miriada de científicos en coma que ha capturado y contenido en las cápsulas, que fusionan los intelectos de estos genios en un vasto inconsciente colectivo. Por eso el alien era tan poderoso, la razón por la que Johnny era repelido cada vez que intentaba golpearlo. Eran todas ilusiones psíquicas, por ponerle un nombre. Creían que estaban atacando a la fuente, pero en realidad era solo un señuelo. A pesar de esto, Pratt no se rinde. Da un golpe tras otro para intentar romper el palpitante muro de energía que Hastur creó entre ambos, y Hawkeye aprovecha la indomable voluntad de su compañero para liberar a Robotman y el comandante Steel mientras el Doctor está distraído. Pero justo cuando este está por romper el cristal con la daga, Anton se percata de ella y le arroja el átomo encima. En esos instantes, el Omni se posiciona sobre el océano Atlántico listo para comenzar su asalto a los Estados Unidos, y el revivido Hatzed les cuenta cómo sobrevivió a su encuentro anterior con Hawkman. A petición de los héroes, intentando hacer la clásica maniobra de poner al villano a monologar para ganar tiempo. Está planteada de esa forma a pesar de que ganar tiempo no tiene nada que ver con la forma con la que derrotarán al villano. Esta escena y el hecho que la mente de 14 personas logren construir este navío más poderoso que todos los ejércitos de la Tierra juntos, pero que aún así la guerra se continuará llevando a cabo con tanques apropiados para la época, son la cosa más cursis e incoherentes de los cómics clásicos que esta serie posee y la adoro por ello. Y como estamos a punto de entrar en una narración en tiempo pasado, volvemos a tener decoraciones en los cuadros, pero lo más interesante de esta narración es que arranca con el mismo recurso que vimos utilizar en el color cuando apareció Hitler en el número anterior, pero ahora en la cara de Anton Hastur. Antes de su encuentro con Hawkman y después de que el grupo de genios al que él y los secuestrados pertenecían se disolviera, Elwood Napier había descubierto una fórmula que le permitiría ver el futuro. Lo cual asumo de la misma rama de fórmulas como la ecuación de la velocidad Johnny Quick o la ecuación antivida. Pero no será traída más adelante, y siento que debería estar junto a las otras dos como una de las ecuaciones de la realidad más poderosa de DC Comics. Con ella pudieron vislumbrar la llegada de la Segunda Guerra Mundial, y aunque en un principio estuvieron escépticos, las profecías demostradas por la ecuación empezaron a darse una por una. Hastur, logrando conciencia de su identidad como reencarnado en el interín, intentó aprovechar este conocimiento futuro de un momento de inestabilidad mundial para llevar a cabo la conquista que había fracasado tantos milenios atrás, empleando la máquina de control de la electricidad. Pero el encuentro con Hawkman se dio lugar, a quien ahora conoce como Carter Hall, y casi lo mata con la ballesta. Vale la pena destacar que aunque hay mucho juego con los primeros planos, principalmente los del villano, a lo largo de esta narración, podríamos decir que incluso desde que apareció a lo largo de estos números, pareciera que González todo el tiempo está haciendo una especie de retruco. Por ejemplo, tenemos dos casos en donde hay montaje con los acontecimientos históricos, incluso uno en donde el color también juega bastante, poniendo colores bastante raros para la paleta que se viene mostrando hasta ahora. También cabe aclarar que todo este segundo flashback es completamente inventado para este cómic. Es uno de los famosos retcon de All-Star Squadron explicando cómo Hastur sobrevivió al primer encuentro. Logró arrastrarse por los pasillos subterráneos de su hogar en llamas para escapar del fuego y con muchísima fuerza de voluntad logró salvar su propia vida a lo largo de meses de autotratamiento. Cuando se curó, se enteró de la desaparición de los miembros del grupo de cerebros, Napier y muchos otros a lo largo de Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia y Alemania, y se decidió a buscarlos por temor de que fuera un siguiente blanco. La conexión con Napier, que como ya mencionado fue un aliado temporal en un número de All Star Comics, también es inventada en esta historia. Thomas vio a estos dos científicos brillantes que tenían cierta conexión con Hawkman en dos facetas diferentes, uno en su cómic en solitario y el otro en su cómic con la Sociedad de la Justicia, y decidió conectarlos de esta manera. La investigación los llevó a los alrededores de la finca del desaparecido Napier, donde, a través de un dispositivo de camuflaje en forma de niebla, se encontraba oculta todo un valle secreto con refugios militares y hangares espaciosos. Los genios no habían sido secuestrados. Uno a uno fueron haciendo contacto entre ellos y venían a este lugar secreto voluntariamente para encontrar la manera de detener la guerra. A lo largo de la explicación que da Napier a nuestro nuevo villano, se dice que la idea era desaparecer de la faz de la Tierra incluso para sus propias familias, y para eso había que ser muy riguroso. Es increíble cómo un montón de científicos de los más importantes de la Tierra pueden dar por sentado el hecho de que no pueden desaparecer todos juntos porque es un poco sospechoso, pero no pasa nada si desaparecen cada
cada 6 meses exactamente como si fuera un relojito. Incluso esto no le pasa desapercibido a la trama, ya que como vimos en el número anterior, es por eso que saben que no están muertos. En sus intentos para detener el conflicto mundial, ingenuamente desarrollaron el ojo volador, una manera de traer paz al mundo. El plan de Napier era crear una amenaza neutral, un enemigo falso que no sea parte de ningún partido o gobierno, para forzar a los líderes del mundo a trabajar juntos en orden de detenerlo. ¿Alguien dijo Watchmen? El plan será desviado por Hastur en unas páginas como veremos, pero hay algo que me lleva a cuestionarme qué tan nobles eran sus intenciones originalmente. Aunque dicen que sus intenciones no eran matar a nadie, simplemente amenazar, el falso alien menciona en su ultimátum que elegiría a las mentes más brillantes de la Tierra para liderar el planeta. ¿Es esto algo que Hastur agregó? Es decir, ¿se iba a nombrar a sí mismo gobernante usando el androide como coartada? ¿O era parte del plan original de este grupo? Crear esta amenaza falsa que unifique la Tierra y luego emplearla para ponerse a sí mismos a cargo. Lo que sí sucede es que Hastur pretende unírseles para que le enseñen cómo funciona todo. La nave, la base, el androide alienígena falso y las cápsulas que usarán las propias ondas cerebrales del grupo para potenciar toda la maquinaria. Cuando los 14 genios estaban listos para poner en marcha su plan, el doctor se escabulló y cambió las conexiones dentro de la nave. ¿Para qué? Cuando los científicos entraran en las cápsulas para pilotear el OVNI, en lugar de hacerlo en conjunto, colectivamente, le cederían el control absoluto a Hastur. Uno de ellos logró escapar al último momento de la trampa, así que el doctor se vio forzado a matarlo y arrojarlo del navío. Ese era Garrett Owens, el hombre que Hawkman atrapó la primera vez que vio al ojo volador. Como último detalle, mencionan que la bandera del alien era elección de Napier, el cual eligió el símbolo de la alquimia para un mundo unido. Como aclaré la última vez, no hay tal cosa. Está bien, no me conozco la tabla periódica de memoria y los símbolos de la alquimia para cada uno de los elementos, pero estoy seguro que un mundo unidonium no es uno, y elementos era lo que los símbolos alquímicos representaban. Y ahora el ojo volador ha llegado a la misma base militar que el equipo de Hawkman se encuentra, y le ataca con sus armas futuristas infligiendo muchas bajas. Y entre los muchos hermosos cuadros que hay a lo largo de toda esta serie, acá hay uno que quiero destacar por su composición simétrica. Esto lo venimos viendo como parte del estilo de Giffen en los Omega Men, pero no es normal verlo a lo largo de estas historias. Así que bienvenido sea un nuevo estilo de composición. Mientras el Caballero Brillante se queda atrás para proteger a Roosevelt y Churchill, Hawkman, Johnny Quick, Liberty Bell y Firebrand usan sigilosamente un globo aerostático para subir a la aeronave gigante. Sí, globo aerostático y sigilo no suelen ir mano a mano, pero la cosa es que el ojo detecta y neutraliza toda aeronave que funcione con algún tipo de electricidad cuando se le acerca. Así que necesitan un modo de transporte más primitivo para poder alcanzarlo y permanecer bajo su radar, lo cual es intencionalmente irónico considerando los comentarios despectivos de Hackett. Los denigraba por sus técnicas brutas y arcaicas, y será justamente una de esas lo que causará la caída de esta nave. En el capítulo 3, Venganza a través de los héroes. Di por obvio el hecho que el capítulo 2 arrancaba con un cuadro grande, así que di por sentado que iba a ser una costumbre en todos los capítulos, pero evidentemente no. Si bien tampoco es un cuadro tan chiquito, es evidente que pueden poner los capítulos en el lugar que quieran. Aunque Hastur no nota el globo, sí los detecta cuando los 4 All-Star ponen pie en la superficie del OVNI y son admitidos dentro gracias a su grandioso narcisismo. Aunque no completamente sin respaldo, dado que los poderes psíquicos del villano son lo suficientemente fuertes como para mantener a los 6 a raya. Y la confianza que tiene Hastur respecto a su superioridad es tan grande que hasta se toman el tiempo de hacernos 2 primeros planos al corte mostrándonos que su expresividad es muy certera. Si bien estos son chicos, son muy expresivos y vienen justo antes de un ataque del ojo. Y no solo sirve para remarcarnos sus gestos, sino para ver que simultáneamente está haciendo 2 cosas a la vez. Por un lado enfrentándose, en realidad estando parado frente a los héroes, y por el otro lado generando un ataque con su ojo a un tanque. Actuando sobre una corazonada después de que Shira mencionara traer la daga de cristal, Hawkman toma el instrumento. Y como establecimos en el flashback y en el número anterior, la daga tiene una relación psíquica con Carter, siendo la reencarnación del hombre con la que fue asesinado, y con Hatzed, el asesino que la blandió, cumpliendo su profecía de vengarse en su siguiente reencarnación, mucho más literal que la presentada en Flash Comics. Los espíritus de los antiguos egipcios se manifiestan frente a todos para volver a librar sus batallas 5000 años después. El problema es que Hastur está psíquicamente aumentado por su conexión con los científicos entubados y obtiene la ventaja. Y para darle mucho más protagonismo a los que durante la historia se llaman K, es decir, estas energías provenientes de ambos personajes que están en duelo, no solo se fijan en que estén dibujados en grande, sino también se los pasa del negro al azul. Pero no con la misma técnica natural con la que se viene coloreando la historia, sino pasar directamente la tinta a ese color. Pero estos dos no eran los únicos con una conexión con la daga. Hawkgirl interviene.
agregando su propia energía astral a la causa de Carter, Hastor es derrotado. Es una buena actualización y continuación de la historia original. La amante de Khufu también había sido asesinada por Hatset con esa misma daga, pero en la historia original ella ni pintaba más que para ser una damisela en apuros. El romance entre ambos es una parte crucial para ambos personajes y esto le da mejor cierre, tanto a la promesa de Khufu de venganza, como Hawker dejando de ser una rehén en los juegos del Dr. Hastor. Recuerden que tanto en este como en el primer encuentro en Flash Comics número 1 ella había sido secuestrada, pero esta vez es parte crucial para la victoria, siendo la que trajo la daga a este encuentro y la que da o ayuda a dar el Cube Graph. También es una demostración y continuación de lo que habló con Atom al final del número anterior, de cómo a pesar de que ella tal vez duda por estar recién comenzando y no participar en los eventos más alocados, cuando la cosa se pone seria ella siempre da un paso adelante y logra asistir de manera que puede. La espada de Hatset se une a su antiguo portador en el olvido, evaporándose de la mano de los halcones, y dándole un final definitivo a la historia original que había quedado con un cliffhanger jamás resuelto por 40 años. Aquello de Hastor diciendo que tal vez no moriría. Pero la derrota del villano causa que el ojo volador caiga en picado hacia el edificio donde están Roosevelt, Churchill y Sir Justin. Liberty Bell, siguiendo ahora su propia corazonada, consigue que Robotman y luego el comandante Steel tomen psíquicamente el lugar de Hastor como control de la nave, evitando el choque y aterrizando el ovni con seguridad. Al bajar, los Astars son rodeados de los soldados llenos de preguntas, pero Atomo pide que los dejen descansar, además de que probablemente todo se ha clasificado una vez que la guerra acabe. Hastor es capturado vivo, y nadie intentará hacer nada más con este pedazo de tecnología que acabamos de establecer supera a todos los ejércitos de la Tierra al mismo tiempo en menos de 24 horas. Y el último cuadro de este número es muy lindo, ocupa más de media página y está muy trabajado en detalle. Es un plano general en donde las personas se ven muy chicas ante este ojo que tanto tuvo que dibujar Adrián González a lo largo de este arco y que seguramente cuando terminó lo hizo con mucha alegría. Con eso termina el número. En general se utilizan los mismos recursos que los números anteriores. Hay un gran protagonismo del color en la iluminación, mucha utilización de luces focales de diferentes colores para generar diferentes ambientes y además dar mucho más dinamismo. Además también hay más gente y más paisajes y la utilización, como dije anteriormente, muy inteligente de la silueta para dosificar información. Y Hastor debe tener el récord de primeros planos, muy expresivos por cierto, y de todos los tamaños y formas, entre circulares, cuadrados y demás. Bromea ya al final del número, pero era algo completamente normal en los cómics viejos. Enfocar toda una historia en un pedazo de tecnología, un MacGuffin o pieza mágica, que luego, incluso si no es destruida o perdida, nunca más vuelve a mencionarse de nuevo. No están pensadas para largo plazo, son solo parte del estilo. Si a uno le gusta o les disgusta esto, es todo cuestiones personales. En cuanto a esta trifecta de números en sí, me parece una secuela más que apta para el cómic original de Hawkman. Cierra muy bien líneas que habían quedado abiertas por 4 décadas, le da un poquito de desarrollo y más agencia a Hawker, y establece al Dr. Hastor como un villano en potencia, el cual no volverá a aparecer. Sí, su primer regreso es también su único regreso, así que oficialmente acá termina la historia de este personaje. Bueno, la de Anton Hastor específicamente. Y la página destacada de este número va a ser la 23. Arranca con un cuadro circular en el que vemos las manos de Shayera y Carter agarrando una daga que está desapareciendo. Esta imagen es la razón de la victoria, pero los problemas no se terminan aquí. El ojo está por caer sobre el búnker militar y se nos sitúa desde un punto de vista en perspectiva que lo hace ver de manera épica. Esto nos deja pequeños ante tremenda catástrofe, más si tenemos en cuenta que los soldados corren hacia nosotros. Los próximos cuadros nos muestran héroes que no saben qué hacer y están muy preocupados. Especialmente porque Hastor, que está moviendo este ojo, está paralizado. Pero Liberty Bell reacciona antes que nadie y sale corriendo hacia Robotman. La última tira de la página está enfocada en los rostros, tanto de héroe como de heroína. Primero los enfrenta de perfil. Ante los hechos de Libby nos muestran un primer plano, también de perfil, de Robotman que parece estar empezando a reaccionar. Ella sigue hablándole, muy preocupada pero esperanzada a la vez. Y tras todos estos primeros planos nos despedimos con un último que hace mucho enfoque en los ojos de Robotman. Y esto nos indica que el desenlace de este conflicto es inminente. Con eso cerramos este arco de All-Star Squadron. Acompáñenos el martes que viene para volver a los pantanos de Luisiana y terminar la corrida del escritor Martin Pasco en Swamp Thing. Empezando por el número 16, Escala en un lugar de verdades secretas, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar.
Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor, consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.